Buenos días, tardes o noches a todas las personas que vean este video. Hoy vamos a abarcar un tema de suma importancia, la osteomalacia y raquitismo. Mi nombre es Nanchi Lurgilés, soy estudiante de la Universidad de Cuenca y del Dr. Jorge Castillo. Comenzamos. Para guiar nuestra revisión, he planteado objetivos muy claros. El objetivo general de esta clase es comprender estas afecciones mediante sus manifestaciones clínicas y radiológicas, para asegurar un diagnóstico certero y un manejo oportuno. En cuanto a los objetivos específicos, aprenderemos a establecer diagnósticos diferenciales a través de signos característicos, identificar el rol de la imagenología en el seguimiento y resaltar la prevención de la deficiencia de vitamina D. Bien, primero vamos a abordar las enfermedades metabólicas, profundizando en la osteomalacia y raquitismo. En la segunda mitad del video daremos un giro hacia las enfermedades osteocondensantes del hueso, revisando trastornos de la densidad como la osteoporosis, pignodisostosis, enfermedad de Van Buchem y osteopoiquilosis. Bien, empecemos por la osteomalacia y raquitismo. Como definición, tenemos que la osteomalacia es el trastorno de la mineralización del tejido óseo maduro, ocasionado por alteraciones en el metabolismo de la vitamina D. Esto genera un exceso de matriz osteoide no mineralizada. Ahora, si este mismo proceso ocurre en la infancia, afectando el cartílago de crecimiento, lo denominamos raquitismo. Como podemos ver en el gráfico, la falta de rigidez hace que los huesos arqueen bajo el peso corporal. Los mecanismos de la deficiencia de vitamina D vamos a tener cuatro, entre los que vamos a resaltar el primero, la vía de la ingesta y la absorción. Dietas de muy bajo aporte o patologías quirúrgicas como la gastrectomía y la cirugía bariátrica alteran la anatomía digestiva. ¿Esto qué hace? Limita drásticamente la absorción de vitaminas liposolubles. A esto se suman también síndromes de mala absorción como la enfermedad celíaca y etc. La segunda vía es la síntesis cutánea, por falta de exposición a la radiación solar ultravioleta B. Una vez en el organismo, la vitamina D debe sufrir dos hidroxilaciones. La primera, la 25-hidroxilación. Si el paciente padece cirrosis o falla hepática, este paso se bloquea. También tenemos otra hidroxilación, mediante la enzima 1-alfa hidroxilasa. Esta nos ayuda a formar el calcitriol. Por ende, si es que tenemos una insuficiencia renal crónica, el hipoparatiroidismo o condiciones raras como la osteomalacia tumoral van a romper esta hidroxilación final, lo que va a hacer que el esqueleto esté privado del estímulo mineralizado. Ahora, mediante la fisiopatología, tenemos que todo va a comenzar con la disminución del calcio iónico en el líquido extracelular. Al haberse descenso, va a estimular los receptores de calcio, ubicados donde en la glándula paratiroide, las cuales responden liberando de forma masiva la hormona paratiroidea. Entonces, aquí es donde se forma un hiperparatiroidismo secundario. Ahora, ¿para qué va a servir la hormona paratiroidea? Su objetivo va a ser elevar el calcio sérico. No importa cómo, pero el punto es que debe resguardar las funciones vitales del humano. Entonces, para lograr esto, la hormona paratiroidea va a estimular al riñón a incrementar la reabsorción de calcio. Igualmente, va a inhibir los cotransportadores en el túbulo proximal, produciendo una fosfatiuria masiva. El riñón va a eliminar el fosfato por la orina. Igualmente, la hormona paratiroidea va a estimular la resorción ósea, mediada por osteoclastos, para sacar el calcio almacenado en el esqueleto hacia el espacio extracelular. Entonces, el cuerpo se va a quedar sin suficiente fosfato y con el hueso en constante degradación. ¿Cuál va a ser la consecuencia final? Va a ser la falla absoluta de la mineralización del osteoide. Y el círculo va a cerrarse con un esqueleto debilitado y estructuralmente incompetente. Los factores de riesgo hay que tener en cuenta la actualidad, ¿no? Los pacientes ahora tienen una exposición solar prácticamente nula. Igualmente, si a eso le sumamos características biológicas como pertenecer a la población afrodescendiente, el riesgo va a verse duplicado. La melanina igualmente actúa como un filtro solar natural, extremadamente eficiente. Entonces, por eso que personas con piel oscura van a requerir
3 a 6 veces más tiempo de exposición al sol a comparación de una persona blanca. Si el estilo de vida actual limita esa exposición y se complementa con una alimentación baja en calcio y vitamina D, igualmente como podemos ver en la fotografía, el estar encerrado en la casa sin la luz del sol nos va a provocar osteomalacia o raquitismo. Es tan crítico este panorama ya que en países desarrollados ya se han implementado administración de profilaxis oral de vitamina D en recién nacidos durante su primer año de vida, lo que sí se ha logrado evidenciar una drástica reducción de tasas de raquitismo carenciales. En cuanto a la epidemiología, podemos observar un estudio epidemiológico longitudinal realizado entre enero de 2017 y marzo de 2025. Observamos una tendencia estadística año por año y se evidencia una alarmante constante. Podemos ver que el 54.7% de los pacientes evaluados presentaban niveles inadecuados de vitamina D, de los cuales un 22.7% de pacientes presentan una deficiencia franca. ¿Qué quiere decir esto? Que hay niveles críticamente bajos, los cuales pueden provocar una osteomalacia. Igualmente, un 32% ya tiene una insuficiencia de la misma. Hay que tener en cuenta que el estudio demostró que no hubo diferencias significativas entre las estaciones del año. Igualmente tenemos a pensar que en verano el problema se resuelve por completo, pero, según este estudio, los datos nos demuestran que los hábitos de vida modernos y la falta de una suplementación adecuada van a cronificar la deficiencia de forma independiente al clima. Es por eso que ahora en la práctica médica diaria nos encontramos con hallazgos de osteomalacia de forma imprevista. En cuanto a las manifestaciones clínicas en el adulto con osteomalacia, el síntoma cardinal va a ser el dolor óseo difuso. Frecuentemente va a ser un dolor sordo y mal localizado. Este puede empeorar con la bipedestación o la carga física. Este dolor igualmente puede acompañarse con una debilidad muscular proximal, afectando la cintura pélvica y la escapular, debido a que el tejido muscular también requiere vitamina D y calcio para el correcto metabolismo, los cuales en esta enfermedad van a estar deficientes. Igualmente, vamos a ver que el paciente al caminar va a adoptar una clásica marcha, la marcha de pato. Por su parte, los niños con raquitismo exhiben una sintomatología sistémica, en las cuales está dominada por la irritabilidad, el retraso en la erupción de las piezas dentarias e hipotonía muscular. Al estar los huesos del cráneo blandos, la presión genera también craniotabes. El retraso en el desarrollo motor igualmente son evidentes. Los niños con raquitismo van a tener baja estatura. Igualmente el niño tarda más en sentarse, gatear o caminar debido pues a la debilidad de su soporte esquelético, ¿no? En el diagnóstico debemos integrar múltiples criterios clínicos de laboratorio e imagenológicos. Los pilares bioquímicos se asientan en la demostración de hipofosfatemia e hipocalcemia, acompañados de una elevación marcada de la fosfatasa alcalina, el cual nos va a indicar una actividad osteoblástica acelerada. El pilar de la imagenología, igualmente, van a ser tres criterios fundamentales, los cuales vamos a repasar en este video. En la radiografía vamos a observar las líneas de Lusser-Milman. La confirmación igualmente, mediante gamma-fría, de múltiples focos de captación aumentada que traducen las zonas de pseudo-fractura en reparación. Igualmente vamos a observar una densidad mineral ósea reducida a valores inferiores al 80% del promedio normal para la edad y sexo del paciente. En cuanto a las técnicas de imagen, la radiografía convencional es la primera línea en la sospecha clínica, ya que esta es económica, accesible y nos revela los signos estructurales gruesos y las zonas de inestabilidad ósea en caso de dolor severo. La densitometría tampoco se queda atrás, ya que esta se reserva para evaluar con precisión la densidad mineral global y es fundamental para el diagnóstico diferencial de la osteoporosis. También tenemos la gammagrafía, tiene una indicación específica, posee una sensibilidad altísima para detectar de manera temprana focos de reparación activa u osteoide hiperactiva. Esta va a ser una herramienta de valor en casos de osteomalacia paraneoplásica o tumoral, donde se necesita rastrear el origen exacto del problema.
Entonces, empezamos con la osteomalacia. Aquí tenemos una radiografía AP de la región pélvica y articulaciones sacroiliacas, en donde se observan de manera bilateral bandas radiolúcidas transversales que cortan perpendicularmente la corteza ósea en las ramas superiores e inferiores del pubis, las cuales están señaladas con las flechas rojas en la imagen, presentando así unas fracturas por estrés o zonas de insuficiencia mecánica. También lo que podemos ver, lo que llamamos las líneas de Lustre-Milman. Igualmente se pueden apreciar alteración de la densidad con un patrón de reabsorción ósea en los márgenes de la articulación sacroiliaca, delimitadas por las flechas amarillas. En la periferia de los huesos ilíacos igualmente se logra ver un adelgazamiento cortical evidente. Tenemos otro caso, igualmente en una radiografía AP de pelvis, correspondiente de un paciente de 25 años con dolor pélvico persistente. Podemos aquí observar dos hallazgos críticos, ¿no? El primero, la textura del hueso, donde se observa una radiolucidez generalizada, pero con un hueso trabeculado remanente que se observa grueso y tosco. Tenemos también el segundo hallazgo, y que es la alteración geométrica de la pelvis, ya que al ser un esqueleto que es blando, la carga del peso corporal transmitida a través de los fémures va a hacer que empuje las cabezas femorales hacia adentro, provocando una protrusión acetabular bilateral masiva. Las paredes acetabulares van a ceder y se proyectan hacia el interior de la cavidad pélvica. Igualmente, en la base de las ramas púbicas derechas se identifican bandas radiolúcidas transversales correspondientes a zonas de luz en fase crónica. Y también tenemos otro caso clínico de una paciente femenina de 40 años con dolor en el muslo derecho. Tenemos una radiografía AP de pelvis y fémures proximales. Se visualizan cambios osteopénicos difusos severos que comprometen la totalidad de las estructuras óseas visualizadas. Se aprecia forma nítida de múltiples pseudofracturas, como podemos observar. Son zonas radiolúcidas transversales, las cuales interrumpen la cortical entre las ramas púbicas superiores e inferiores, ya sea de forma bilateral. Podemos observar que en la porción media del cuello femoral derecho se identifica una pequeña interrupción cortical correspondiente a una fractura por insuficiencia. Otro signo que nos va a ayudar a diferenciar la osteomalacia es el signo de la brizna de hierba, o también se le puede conocer como el signo de la punta de vela o punta en lanza. Esta describe la fase lítica activa de la enfermedad de Paget también. Es un concepto semiológico para entender los frentes de la absorción ósea destructiva. Entonces, aquí podemos observar una radiografía de de tibia derecha, en donde se observa que las flechas rojas existe una imagen en V, marcadamente radiolúcida, ¿no? Que se abre paso a través de la diáfisis de la tibia. Al correlacionarlo igualmente con el corte sagital de la tomografía, podemos ver una absoluta claridad en el frente lítico, este cual va a destruir la cortical compacta y penetra de forma longitudinal en la cavidad medular. Entonces, aquí podemos observar que la tomografía nos permite confirmar que no existe una reacción perióstica agresiva, ni tampoco masa de partes blandas asociadas. Entonces, podemos confirmar que esta enfermedad tiene un origen metabólico o de remodelado óseo acelerado. Tenemos también otra radiografía, esta es una anteroposterior de fémur izquierdo. Entonces igualmente podemos apreciar el signo de la brizna de hierba. Podemos ver que existe una zona geográfica de lisis que compromete la densidad normal de la cavidad medular y adelgaza la cortical desde adentro hacia afuera. Igualmente podemos ver cómo se forma esta forma en nube invertida, ¿no? E igualmente podemos observar zonas hiperreactivas que destruyen la matriz mineralizada a una velocidad superior. Es un signo de gran valor la brizna de hierba, ya que esto nos ayuda a reconocer desórdenes dinámicos del remodelado óseo cortical en huesos largos. Otro signo que es de suma importancia es el signo de la camiseta de rugby, que aquí podemos observar una radiografía lateral de columna lumbar, donde podemos ver la morfología de los cuerpos vertebrales. Observamos que los platillos vertebrales superiores e inferiores de cada vértebra
desarrolla bandas horizontales eh, radiopacas, ¿no? Intensamente opacas. Por el contrario, si nos fijamos en el centro del cuerpo vertebral, podemos observar una desmineralización, ya que existe una zona radiolúcida en el centro del cuerpo vertebral. Esta alteración de las bandas entre radio opaco y radio lúcido nos confirma el signo de la camiseta de rugby, ya que nos ayuda a reflejar la respuesta socioblástica reactiva, que está concentrada en zonas de mayor carga mecánica, mientras que en el centro trabecular de la columna vertebral sufre una deficiencia mineral metabólica. Este signo es clásico de la osteomalacia avanzada y de osteodistrofia renal. En cuanto a la tomografía, tenemos una reconstrucción sagital y una reconstrucción coronal. Podemos observar los platillos vertebrales tienen una disposición hiperdensa. ¿Esto por qué? Por la compactación ósea reactiva, mientras que el centro esponjoso vertebral aparece como una configuración hipodensa. Aquí podemos ver que la tomografía está en una ventana de tejidos blandos. Fíjense en los riñones. Son pequeños, de contornos irregulares y se puede observar una configuración atrófica. E igualmente, existen unos pequeños focos hiperdensos correspondientes a cálculos diminutos. Este hallazgo tomográfico renal es de suma importancia diagnóstica. ¿Por qué? Porque confirma que la alteración ósea de la columna es una consecuencia de una insuficiencia renal crónica, la cual, como vimos en la fisiopatología, bloquea la activación de la vitamina D y desencadena un hiperparatiroidismo secundario severo. Ahora, el siguiente signo es el de la vértebra de bacalao. Este signo aparece cuando la osteomalacia o la osteoporosis progresan sin freno. El hueso trabecular central pierde toda su capacidad de soporte mecánico. Entonces aquí tenemos una tomografía en reconstrucción sagital. Podemos observar que el contorno tanto superior como inferior de los cuerpos vertebrales no son planos, ni tampoco rectangulares. Igualmente, los discos intervertebrales tienen una turgencia hidrostática, que pueden empujar o hundir a los platillos vertebrales. Esto dando una forma bicóncava característica de este signo. Este hallazgo aparece cuando ya el esqueleto es blando y tiene una larga evolución. Ahora pasamos al raquitismo. El raquitismo infantil se divide metabólicamente en dos grandes familias. El calcipénico, este está asociado a fallas de vitamina D o enfermedad renal crónica. Y el fosfopénico, derivado a pérdidas tubulares de fosfato, como en el síndrome de Fanconi. Clínicamente, las consecuencias estructurales son devastadoras. La clínica se va a acentuar más en los miembros inferiores de los niños, puesto que se puede observar un arqueamiento severo, tanto como en genu valgum o puede ser genu valgum. Esto provocado por la incapacidad de las tibias y del fémur de soportar el peso corporal. Otro hallazgo clínico que es importante es la inspección física, en el aumento del volumen notable en las metáfisis de las muñecas, ya que existe un abultamiento palpable y doloroso debido a la proliferación desorganizada del cartílago, ya que este mismo no se puede osificar adecuadamente. El primer signo que nos vamos a encontrar en el raquitismo es el signo de rosario raquítico, ya que ese es uno de los más representativas de esta enfermedad. Tenemos una radiografía anteroposterior de tórax de un lactante. Podemos observar que en las uniones costocondrales, el punto exacto donde la costilla ósea se une al cartílago costal, podemos observar una deficiencia mineral. Esto se da por los condrocitos que siguen proliferando de manera desorganizada, lo cual genera una acumulación masiva de matriz osteoide, expandiendo lateralmente el extremo de la costilla anterior. Entonces aquí podemos observar en la radiografía igualmente una serie de nódulos o prominencias redondeadas que están ensanchadas dispuestas en fila vertical, como podemos observar en la radiografía, ¿no? Entonces, aquí es por eso que se da el nombre de signo de rosario, ¿no? Podemos observar igualmente el mismo signo, pero en una radiografía lateral, donde se observan las costillas anteriores, que igualmente se ensanchan de forma progresiva a medida que pasan hacia adelante, tienen un contorno bulboso justo en el límite de la unión costocondral, e igualmente podemos observar que el esternón tiende a proyectarse hacia adelante. ¿Esto por qué? Por la debilidad de las costillas blandas, las cuales van a deprimirse lateralmente.
Y la radiografía lateral nos confirma que la expansión ósea es puramente metafisiaria, costal y tridimensional. Otro signo es el signo de la metáfisis en copa. Tenemos una radiografía anteroposterior de ambas rodillas. Se puede observar las metáfisis distales de los fémures y proximales de las tibias, ¿no? Normalmente, las metáfisis de estos tienen una línea nítida y plana, pero en este caso tenemos una deformidad anatómica impactante, ya que aquí se puede ver un ensanchamiento transversal. El centro de la metáfisis se deprime hacia adentro, hundiéndose como una copa, de ahí el nombre del signo, mientras que las corticales laterales se extienden hacia adelante, como que si abrazaran a la metáfisis. Esto hace que el extremo del hueso adopte una forma cóncava. Y esto se puede dar ¿por qué? Por la carga mecánica que comprime el osteoide central, el cual en este momento está blando y sin mineralizar. Entonces es por eso que se forma una matriz cartilaginosa en zonas de menor resistencia. Y mismo signo en una radiografía ampliada y detallada de articulación de rodilla raquítica, ¿no? Podemos observar la flecha en la región media, pues señala un adelgazamiento severo de la corteza ósea. En la diáfisis femoral, tenemos las otras dos flechas blancas, podemos ver un aumento significativo en la distancia entre el borde de la metáfisis y el núcleo de osificación de la epífisis, ¿no? Y por último también podemos observar la flecha curva que nos señala el contorno metafisiario, donde hay una pérdida absoluta de la nitidez de la línea ósea, lo que nos da un aspecto en cepillo, como podemos observar aquí. Ahora tenemos la coxa vara y el geno valgo. Este se dan por el impacto biomecánico que sufre el esqueleto a largo plazo. Entonces podemos ver que igualmente el esqueleto ya está debilitado. En definición, la coxa vara es la disminución del ángulo menor a 120 grados. ¿Qué ángulo? Entre el ángulo del cuello, del fémur y su diáfisis. Y el geno valgum se da por una desviación de las rodillas hacia adentro. También se le puede llamar el geno valgo piernas en forma de X, como se puede observar aquí en, la, en las dos radiografías. En la primera, en la de coxa vara, tenemos una deformidad bilateral de protrusión del acetábulo y de la coxa vara en un paciente con síndrome de Marfan. Y el geno valgum es una disminución bilateral del espacio articular. Es una disminución leve o moderada del componente medial con cambios degenerativos. Otro signo que nos va a ayudar es el signo de rayas de cebra. Aquí nos presentan dos radiografías, una de fémur tanto derecho como izquierdo y la otra podemos observar el cúbito y el radio de la mano derecha, puesta que esta es una radiografía AP de un paciente pediátrico. Podemos observar múltiples bandas marcadamente densas localizadas en la metáfisis y su distribución es paralela y regular a lo largo del eje del hueso. Si observamos estas rayas de cebra, esas suelen estar en niños con trastornos óseos metabólicos graves que reciben infusiones cíclicas e intermitentes de bisfosfonatos, o sea que ya tienen un tratamiento, ¿no? Entonces, cuando el fármaco es administrado, frena bruscamente la actividad resortiva de los osteoclastos. Es ahí que el hueso condensante mineral permite que crezca, ¿no? Dejando una línea hiperdensa. Y cuando el ciclo farmacológico cesa, el hueso vuelve a crecer a su ritmo alterado. Entonces otra vez se va a formar la banda normal para luego generar otra línea blanca en el siguiente ciclo. Y es por eso que de ciclo en ciclo va a crear este patrón moteado transversal, que nos da una forma pues de líneas de cebra. El signo de línea de Parr-Harris, aquí tenemos dos radiografías de tobillo en proyección anteroposterior y lateral. Las flechas curvas, como podemos observar en la segunda imagen, nos indican de líneas blancas transversales localizadas en las metáfisis distales de la tibia. Entonces, ¿estas cómo se forman? Se forman ante un evento de estrés sistémico severo, como tal vez en una desnutrición extrema, una infección grave o una descompensación del raquitismo.
Pues tenemos que la epífisis detiene por completo la producción de cartílago longitudinal, pero los osteoblastos siguen depositando el mineral en la base horizontal compactándola. Una vez que el paciente supera la enfermedad y recupera la homeostasis, el crecimiento se reanuda, desplazando esta banda esclerosada hacia la diáfisis. Y es como por decir, se le podría llamar unas cicatrices radiológicas en las que nos pueden ver periodos históricos de crisis metabólicas en los niños. El raquitismo hipofosfatémico ligado al X es otra enfermedad que vamos a repasar en esta clase. Aquí tenemos una radiografía panorámica de miembros inferiores, donde esta enfermedad se da por una mutación en el gen PHEX, la cual va a sobrelevar los niveles de la hormona FGF23 y pidiendo que el riñón reabsorba fosfato. Semiológicamente, el hallazgo cardinal es la severa e impactante deformidad en gen ovaro y es bilateral. Se observa en la diáfisis de los fémures y las tibias, que se incurvan de forma simétrica hacia afuera. El hueso cortical de la cara medial de la curva se observa reactivamente más grueso, como podemos observar. Y las metáfisis adyacentes muestran el ensanchamiento irregular típico, confirmando que el raquitismo está metabólicamente activado. Entonces aquí tenemos otro caso clínico de una paciente de 35 años con diagnóstico congénito de raquitismo hipofosfatémico ligado al EX. Entonces aquí tenemos un manejo traumatológico mayor, el cual aquí se da una osteotomía desrotadora, lo cual corrige el eje para enderezar mecánicamente la extremidad. Entonces aquí apreciamos la remodelación ósea crónica y las huellas estructurales del procedimiento. Como podemos observar, aquí tenemos una placa que ayuda al hueso a tener este eje más paralelo, más recto. El esqueleto del adulto con raquitismo genético nos ayuda a observar intervenciones mecánicas reconstructivas urgentes. También tenemos el raquitismo carencial, otro caso clínico, donde hay una radiografía de tórax, AP y extremidades superiores también. Entonces podemos observar un ensanchamiento metafisiario marcado y un deshilachamiento completo de la línea metafisiaria, como podemos observar en las líneas blancas. Ahora, la radiografía de los miembros inferiores de la derecha corrobora que existe una desmineralización ósea, con incurvación adaptativa de los huesos largos y una nítida imagen en cáliz de copa, el signo que es predominante en el raquitismo. Otro caso clínico de un paciente masculino de 8 años que presenta genuvarum. Entonces aquí podemos observar que la metáfisis de los huesos largos existe un ensanchamiento transversal masivo con una desorganización trabecular y irregularidad severa. Igualmente existe un ensanchamiento, desflecamiento en todos los márgenes metafisiarios basales. Como podemos observar aquí, hay un ensanchamiento. Pasando a enfermedades osteocondensantes del hueso. Las enfermedades osteocondensantes conforman un grupo de patologías heterogéneas y puede comprometer tanto a los huesos largos como a los huesos planos. En sí tenemos aquí una clasificación un poco más basándose a la epidemiología y la clasificamos según su frecuencia de aparición. Entre las más frecuentes tenemos la enostosis o islote óseo, la osteoitis condensante focal, la mielofibrosis hematológica y la osteodistrofia renal esclerosante. Mientras que en las raras presentamos la esclerosis tuberosa, la enfermedad de Gaucher, hipervitaminosis D, osteopatía estriada, intoxicación por fósforo. Otra clasificación que podemos usar es la de la patología principal, con sus respectivas variantes, como la osteopetrosis, la cual es la precoz o la maligna, la osteopetrosis autosómica dominante tipo 1 o la tipo 2, la pignoisostosis, la hiperostosis endosteal, que se clasifica en la Van Buchem, que es la más conocida, y la displasia diafisaria progresiva. Pero la que vamos a usar en este video va a ser la clasificación
en enfermedades focales y enfermedades difusas. El patrón focal se caracteriza por lesiones circunscritas, localizadas y delimitadas, respetando el resto del esqueleto. Entonces aquí tenemos la enostosis aislada, la osteitis condensante y la osteopoiquilosis. Por el otro lado, las difusas son las que existe un incremento de la densidad que afecta de manera homogénea y generalizada a todo el esqueleto sin excepción, entre las que encontramos la osteopetrosis maligna, la pignodisostosis, la enfermedad de Van Buchem y la mielofibrosis avanzada. Entonces empezamos con las focales. Empezando con las enostosis, esta es una variante anatómica benigna, asintomática y su hallazgo es meramente casual. Consiste en un foco localizado de hueso compacto maduro que se ubica de forma anómala en el interior del tejido trabecular esponjoso. Sus características radiológicas son muy consistentes, pues en una se observa en una radiografía radiopaco o hiperdensa en tomografía. Por lo general suele ser solitaria y de bordes bien delimitados. El signo patognomónico es clave aquí, ya que presenta bordes en cepillo o espiculados. E igualmente, su localización se da más en pelvis, el fémur proximal y la metáfisis de otros huesos largos. Aquí tenemos una tomografía axial, de corte axial de pelvis, en donde se evidencia una lesión nodular focal, hiperdensa y homogénea, localizada en el interior del hueso esponjoso de la cabeza femoral derecha, con la característica de bordes espiculados. eh, y a la derecha una radiografía también tenemos convencional, focalizada, muestra una pequeña enostosis radiopaca en la cara superior de la ala sacra derecha, como podemos observar acá. Igualmente no observamos una reacción perióstica ni lisis circundante. Otras imágenes, pero en esta vez son estudios de resonancia magnética. Se visualiza una zona de señal baja en la secuencia tanto T1 como en T2, como podemos observar aquí y aquí, ¿no? Esa señal baja se da porque nos permite más que todo confirmar la naturaleza benigna y compacta de la lesión, ya que nos ayuda descartando si es que este proceso puede ser un tumor activo, infiltrativo o un edema óseo circundante, ya que al ser una ausencia de señal podemos observar que es hueso maduro. La osteitis condensante es otra entidad benigna de carácter focal y que es esclerosante, pero a diferencia de la enostosis, su origen es secundario a un estrés mecánico crónico sobre el esqueleto. Su localización clásica es en la porción ilíaca de las articulaciones sacroiliacas o en el tercio medial de la clavícula. Clínicamente puede producir un dolor sordo local y también puede acompañarse de rigidez mecánica leve. Sus características radiológicas son patognomónicas, ya que se puede observar una esclerosis triangular focal, que está bien definida e igualmente puede estar confinada a la porción anterior e inferior del hueso ilíaco. Igualmente, es que se debe verificar, para no confundir esa entidad con una espondiloartropatía seronegativa, es que el espacio articular sacroiliaco está perfectamente preservado, tiene márgenes articulares limpios y no existe una erosión ni aniquilosis ósea. Aquí tenemos una radiografía anteroposterior, en donde se puede observar una esclerosis bilateral muy simétrica, localizada en la cara ilíaca de ambas articulaciones sacroiliacas. Igualmente hay una radiopacidad localizada en los márgenes inferiores. Al evaluar el corte axial en una tomografía computarizada podemos observar que a la derecha existe un aumento notable de la esclerosis subcondral limitado al ilio, igualmente a la porción anterior de la articulación. Podemos observar que el espacio articular está perfectamente limpio y preservado. No hay erosiones, lo que nos descarta una sacroiliitis inflamatoria infecciosa o autoinmune. Y nos confirma la respuesta ósea esclerosante adaptativa pues al estrés mecánico que se da en la osteitis condensante. Aquí tenemos otro caso
en la tomografía computarizada en ventana ósea. Tenemos a la izquierda una reconstrucción coronal y a la derecha un cortexial. En la reconstrucción coronal de la izquierda tenemos un patrón clásico de la osteitis condensante, una marcada hiperintensidad subcondral simétrica que afecta a la vertiente ilíaca de ambas articulaciones sacroiliacas. Igualmente respeta el hueso sacro y también el espacio articular. Está libre e intacto. Pero si observamos el cortexial, se observa una línea hipodensa que genera una disrupción en la corteza ósea, lo cual puede corresponder a una fractura aguda no desplazada. Aquí, este caso nos demuestra que el hueso esclerosado, a pesar de verse hiperdenso por el exceso de mineral, puede perder su elasticidad y homogeneidad trabecular normal, volviéndose un tejido frágil y propenso a sufrir fracturas ante sobrecargas mecánicas. Empezamos ahora con la osteopoiquilosis. Esta es una displasia ósea esclerosante hereditaria de carácter benigno. Igualmente, su curso es asintomático y se sabe descubrir de manera incidental, durante estudios que pueden ser por traumatismo o fracturas agudas. Su manifestación radiológica pueden ser patognomónicas, ya que se puede observar focos esclerosos intensamente radiopacos que son redondeados o pueden ser de forma ovoides. Su tamaño puede ser uniforme entre 2 a 10 milímetros y estos focos simétricos igualmente pueden agruparse en la epífisis o en la metáfisis de huesos largos. Igualmente puede estar rodeando la articulación de la pelvis o de forma masiva en los huesos del carpo y del tarso, pero que respeta la diáfisis de los mismos. Entonces aquí tenemos otro caso clínico de la osteopoiquilosis. Este es un paciente varón de 17 años que acude a la consulta, en donde se le realiza una radiografía anteroposterior de pelvis. Y aquí podemos observar imágenes nodulares intensamente radiopacas de morfología redondeada y ovoide. Igualmente tiene un tamaño uniforme y con bordes nítidos. Su distribución se da sobre todo en las regiones periacetabulares, como podemos observar aquí, ¿no? Y se extiende hasta las porciones inferiores de las alas ilíacas y del isquio. Aquí podemos ver que respeta por completo la diáfisis de ambos fémures, como podemos observar. Un error común igualmente sería sospechar de metástasis osteoblásticas secundarias, pero no cuadra ya que este es un paciente joven y la simetría perfecta de las lesiones, igualmente el tamaño homogéneo y ausencia de áreas de destrucción o lisis ósea, nos permite confirmar el diagnóstico de una osteopoiquilosis. Otro caso clínico de la misma enfermedad, aquí podemos observar dos estudios radiológicos en pacientes adultos que nos muestran ya más una evolución crónica de la enfermedad. Aquí tenemos una radiografía anteroposterior de pelvis, entonces podemos observar múltiples nódulos focales radiopacos. Igualmente su morfología es ovoide y tiene una distribución longitudinal yuxtaarticular. Lo que podemos observar aquí es que existen lesiones congénitas de forma incidental, como por ejemplo la osteoartritis avanzada de cadera, que podemos ver acá. Igualmente existe pinzamiento o estrechamiento del espacio articular superior y la presencia de osteofitos marginales. Y en la segunda imagen, en la radiografía anteroposterior igualmente de pelvis, podemos observar focos esclerosos radiopacos formando un patrón moteado, el cual tapiza el acetábulo, los huesos ilíacos y el pubis de forma bilateral. Ambas imágenes lo que nos demuestran es que existe una osteopoiquilosis estable e inmutable a lo largo de la vida. Su reconocimiento evita que el paciente sea sometido a costosos e innecesarios protocolos oncológicos, ya que se le puede confundir con una metástasis. Ahora entrando a las enfermedades osteocondensantes difusas, tenemos la osteopetrosis maligna infantil, que es una enfermedad autosómica recesiva grave. Esta se produce por una deficiencia funcional de los osteoclastos, los cuales pierden la capacidad de realizar la resorción y el remodelado óseo normal.
Al no existir una remodelación en el hueso, el tejido calcificado invade y oblitera la cavidad medular, destruyendo así el nicho hematopoyético y provocando una pancitopenia severa. Los signos radiológicos son masivos y sistémicos. Se observa un aumento difuso y homogéneo de la radiopacidad, como en hueso de marfil. En la columna vertebral se destaca la esclerosis marcada de los platillos superior e inferior, como un centro más radiolúcido, configurando el signo de la vértebra en sándwich. E igualmente se suma un engrosamiento y esclerosis severa de huesos de la base del cráneo y de las órbitas, lo que nos da el signo de hueso dentro de otro hueso. Entonces aquí tenemos otro caso clínico de la osteopetrosis maligna infantil. A la izquierda una radiografía en proyección lateral de cráneo, donde se identifica un incremento extremo, denso y homogéneo de la densidad ósea. Existe una radiopacidad. Se concentra de forma masiva en todas las estructuras que conforman la base del cráneo y la región facial. Igualmente, esto mismo borra los detalles anatómicos normales. Y a la derecha podemos observar una proyección lateral de tórax y columna del mismo lactante, confirmando el compromiso sistémico, ya que existe una esclerosis difusa que vuelve completamente radiopaco a todas las costillas. Igualmente podemos observar el signo de hueso dentro de hueso. En el interior de cada cuerpo vertebral se visualiza nítidamente una silueta o réplica vertebral pequeña, solo que esta es intensamente radiopaca, encapsulada por el hueso externo. Y aquí tenemos el signo de cuerpo vertebral en sándwich, ya que aquí tenemos dos proyecciones laterales de la columna lumbar. Entonces las flechas nos señalan unas bandas horizontales de esclerosis extrema, que son radiopacas, localizadas de manera selectiva en los platillos vertebrales tanto superiores como en inferiores. El centro de la vértebra mantiene una densidad menor, viéndose más radiolúcido, lo que simula perfectamente las capas de un sándwich. Y a la derecha tenemos una radiografía de seguimiento del mismo paciente en una fase más avanzada, apreciando cómo progresa la enfermedad, ya que aquí la esclerosis, existe una esclerosis avanzada desde los platillos hacia el centro, obliterando igualmente la franja gris central, y los cuerpos vertebrales se transforman en bloques sólidos de una densidad más radiopaca, perdiéndose toda la cavidad esponjosa y demostrando que también se le puede existir aquí el signo de hueso de marfil. Aquí tenemos una radiografía anteroposterior de tórax, donde se puede observar ensanchamiento de las uniones costocondrales, lo que nos puede dar el signo de rosario raquítico, pero aquí lo vamos a poner en un contexto de esclerosis total. Y en la otra radiografía de miembros inferiores podemos observar la pérdida absoluta de la diferenciación ósea córtico-medular. Se puede observar todo el hueso radiopaco. El fémur y la tibia son estructuras radiopacas totales, como podemos observar. E igualmente existen unas bandas radiolúcidas transversales localizadas en las metáfisis proximales y distales, las cuales estas representan periodos transitorios donde existe una actividad formadora de hueso, pero que se vio superada por el fallo resortivo crónico. Y otro caso más, en donde podemos observar un paciente de 3 años procedente de Guayaquil. En la radiografía anteroposterior de cráneo podemos observar el signo del antifaz, donde se observa cómo las órbitas, las alas menores del esfenoides y la porción frontal basal muestran un incremento significativo de la densidad ósea. Esta radiopacidad simétrica dibuja la silueta perfecta de una máscara o antifaz sobre la mirada del paciente. Igualmente un hallazgo patognomónico de la osteopetrosis en proyección anteroposterior. Si lo correlacionamos con la radiografía de tórax anteroposterior de la derecha, confirmamos que esta enfermedad tiene un carácter sistémico, ya que se puede observar un aumento de la densidad ósea que afecta de forma homogénea a todos los arcos costales, las clavículas, los cuerpos vertebrales toracolumbares y todo el esqueleto está completamente petrificado por la ausencia de remodelado. Pasando a la pignodissostosis, esta es una displasia esclerosante difusa hereditaria de carácter autosómico recesivo
la cual se da por una mutación en el gen que codifica la enzima catepsina K. Esta deficiencia impide que los osteoclastos degraden correctamente la matriz orgánica de colágeno durante la resorción. Clínicamente, los pacientes cursan con una talla baja severa, fragilidad ósea con fracturas frecuentes, retraso en el cierre de las fontanelas e hipoplasia de la mandíbula. Sus hallazgos radiológicos son que se aprecia una osteosclerosis difusa simétrica en todo el esqueleto. Igualmente se acompaña de una resorción y destrucción característica de las falanges distales en las manos, lo cual se le denomina acroosteolisis, e igualmente existen un cráneo con suturas significativamente ensanchadas. Entonces aquí tenemos una radiografía póster anterior de la mano izquierda, en donde podemos observar la osteosclerosis generalizada en todos los componentes óseos. Se observa que en los extremos de los dedos son cortos, gruesos y las falanges distales existe una agenesia o aplasia parcial evidente. Igualmente, las falanges distales parecen haber sido reabsorbidas, lo que confirma el signo de la acroosteolisis. Si nos vamos a la radiografía de pierna derecha, podemos observar una esclerosis difusa que estrecha críticamente la cavidad medular de la tibia, como podemos observar aquí. Igualmente, el peroné se va afectado, ya que se puede observar que tienen una densidad radioopaca. Estos huesos van a carecer de elasticidad, ya que podemos observar que hay una línea de fractura transversal que corta la diáfisis de la tibia. Esto se da, pues, es secundaria a la fragilidad ósea, pues, que presenta la enfermedad. Igualmente aquí tenemos la pinodisostosis. Ese se da el compromiso del esqueleto axial es homogéneo. En la radiografía anteroposterior del tórax de la izquierda podemos observar un aumento difuso de la densidad ósea, al igual que en la radiografía lateral. Si observamos los cuerpos vertebrales, podemos ver que son radiopacos, a diferencia de la osteopetrosis, donde encontrábamos la vértebra en sándwich, o de la osteomalacia, que encontrábamos el signo de la camiseta de rugby. Aquí, en la pinodisostosis, la esclerosis vertebral es uniforme y total. No existen unas bandas radiolúcidas, sino que el cuerpo vertebral es homogéneo. Igualmente, las costillas y clavículas acompañan este patrón de radiopacidad homogénea. La enfermedad de Van Buchem se produce por una mutación genética que altera la función de la esclerostina, lo que desinhibe por completo la vía de señalización y provoca la formación ósea osteoblástica masiva y descontrolada. Clínicamente se caracteriza por un crecimiento asimétrico y masivo de la mandíbula, macrocefalia, e igualmente puede existir una sordera neurosensorial por la compresión del octavo par craneal. Sus características radiológicas son muy específicas, ya que existe un engrosamiento cortical severo que afecta tanto a huesos largos como planos. Igualmente podemos observar una esclerosis marcada confinada a la base del cráneo y la mandíbula. Y en la tomografía se puede demostrar un estrechamiento crítico de los conductos de la base craneal. Entonces aquí tenemos otro caso clínico de la enfermedad de Van Buchem, en donde podemos observar una tomografía computarizada axial del cráneo en ventana ósea. Y lo que aquí es más evidente, el hallazgo más evidente es el engrosamiento esclerótico masivo, hiperdenso de toda la bóveda craneal, donde el espacio diploico normal ha sido completamente reemplazado por un hueso compacto denso. Igualmente, en las porciones petrosas del hueso temporal, podemos observar que los conductos auditivos están significativamente estrechados debido al sobrecrecimiento óseo. Entonces es por eso que la tomografía tiene una importancia en esta enfermedad, ya que nos ayuda a presentar una hipoacusia neurosensorial progresiva severa por comprensión mecánica del nervio octavo. Y para cerrar el video tenemos la mielofibrosis. Este es un trastorno mieloproliferativo crónico en el cual el tejido hematopoyético normal de la médula ósea es reemplazado por un tejido fibroso colagenoso denso. Esto obliga al cuerpo a desarrollar hematopoiesis extramedular, lo cual el paciente va a sufrir anemia severa, esplenomegalia masiva y hepatomegalia.
Entre sus características radiológicas podemos observar el reflejo de la reacción ósea ante la fibrosis medular, una osteosclerosis difusa con un aumento simétrico de la densidad mineral que compromete al esqueleto axial y a las regiones proximales de huesos largos. E igualmente podemos observar las trabéculas densas, engrosadas y de aspecto tosco. Tenemos un caso clínico aquí, un RM, una resonancia magnética de la columna normal, lumbar y la pelvis, en secuencias ponderadas en T1 y T2. Normalmente la médula ósea del adulto contiene un alto porcentaje de grasa, lo que hace que brille de forma hiperintensa en las imágenes de T1. Pero en este caso, podemos observar que la médula ósea y los huesos de la pelvis es de forma uniforme e hipotensa, tanto en la señal T1 como en la señal T2. Esta caída de señal es el reflejo directo del síndrome mielofibrótico, donde la grasa celular normal está siendo sustituida por bandas de tejido fibrocolágeno denso, confirmando así el diagnóstico infiltrativo medular. Y por último tenemos otro casito clínico, el cual es una tomografía en reconstrucción sagital y un corte axial. Aquí las vértebras muestran un incremento de densidad, se ven más hiperdensas, viéndose intensamente hiperdensas, ¿no? Podemos observar que las repercusiones sistémicas de la mielofibrosis identifica una esplenomegalia masiva que se desplaza al estómago y colon hacia la línea media, y en su interior del vaso podemos observar cuñas hipodensas en esta zona de acá, que estos pueden ser múltiples infartos esplénicos de diferentes edades. Coexistentemente también podemos observar una marcada hepatomegalia. Entonces aquí podemos observar que este caso integra perfectamente la esclerosis ósea con la falla hematopoyética extramedular en tomografía. Si les gustó esta clase magistral, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y dejar sus comentarios para debatir futuros casos clínicos. Nos vemos en una próxima sesión académica. Gracias.